Bueno, todo lo que nos deja la pandemia, además de los bolsillos flacos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la salud? Para que, digamos, el espacio para que usted tenga cuidado, para que tenga precaución y que no tenga otros problemas, además del tema este del bichito. Vamos a hablar de la hipertensión en tiempos de cuarentena. Y hay un dato que es muy llamativo y preocupante y que es en algunos centros de Argentina se ha entendido, vamos a comenzar a ver esta información, en algunos centros en el país detectan picos de presión arterial en hipertensos durante la cuarentena. Y usted dirá, doctor, ¿qué tiene de común? Un paciente hipertenso puede tener un pico. Sí. Bueno, tiene algunas características, Fabi, que te paso a contar. La primera es que se da mucho más en mujeres. 8 de cada 10 mujeres con hipertensión y 5 de cada 10 hombres con hipertensión. Son mayores de 50 a 60 años y escucha esto, tienen picos muy altos de presión, son esporádicos, no son a cada rato. Y además la presión máxima, que es la que se ve más alterada, puede alcanzar hasta 200. ¿Vio cuando dice tengo 20 de presión? Sí. 20 de presión. Bueno, a eso puede alcanzar, realmente es muy preocupante. ¿Cuál es la característica? Que son pacientes que están bien controlados. Por lo tanto, no son pacientes que no toman la medicación o que están o que son desobedientes del tratamiento. ¿Están angustiados? Y están asociadas con síntomas de pánico. Y los valores de la hora previa y posterior son normales. O sea, que es como que hay un momento del día de esta bendita cuarentena y que dicen que es alrededor de las 6 de la tarde, que es cuando empieza a aparecer la angustia mayor de las personas mayores. Y esto es lo que genera estos picos de presión arterial que son realmente muy preocupantes porque pueden llegar a provocar problemas graves. Insisto, en pacientes controlados, ¿no? Y fíjate, Fabi, que lo que analizan los científicos son los efectos psicológicos que tiene esta cuestión de por qué aumenta la presión. Mira, porque acá es donde es interesante. Estas son las cuestiones que te pasan. Y decime vos que estás en casa si te ocurre o no te ocurre. Tenés miedo a salir, porque tenés miedo a contagiarte. Te comienza a faltar el aire, dormís mal y estás todo contracturado. Decime si no te pasa esto en esta bendita cuarentena. Y estas son las cuestiones que a veces no se tienen en cuenta. El último dato que le quiero dejar es que siempre hay que tener mucho cuidado con la sal, pero nos olvidamos de los dulces. Y los dulces tienen mucho que ver con la hipertensión arterial. Esta palabrita JMAF, jarabe de maíz alto en fructosa, que está en muchísimos alimentos, que es mucho más dulce que el azúcar, genera más riesgo de hipertensión que la sal. Porque aumenta un montón de cosas. Y además, genera triglicéridos, hígado graso, obesidad, diabetes, que aumentan todavía más la hipertensión. Qué difícil, ¿no? Para las autoridades. Estaba pensando de lo que tienen que ponderar a la hora de poner en la balanza las decisiones, ¿no? Incluso para el ministro, para los ministros de salud y demás. O sea, no morirse de coronavirus, pero tampoco morirse de otra cosa, ¿no? Sí, me parece que... La sal, como usted dice, el azúcar, pero la angustia, el encierro, el extrañar a sus seres queridos. ¿Cómo hacemos para compensar y para poner justamente en su medida lo que tiene que ponerse, ¿no? Sí, me parece que además de la cuestión del coronavirus, me parece que esta pandemia va a dejar mucho para después, ¿no? Yo veo en el consultorio mío, por ejemplo, 80% de mis pacientes no bajan de peso. ¿Por qué? No es porque comen más. No, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, obviamente aumenta y eso les impide bajar. Entonces dice, doctor, pues si yo hago todo y no bajo, casualmente, porque el cortisol, que es esta hormona del estrés, por la situación que estamos viviendo. Les demos un tips a esa gente que nos está escuchando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En este momento yo diría que lo mejor lo mejor es tratar de buscar la contención en afectos, ahora que se puede, que hay momentos en los cuales uno puede, y tratar de salir en la medida de que esté todo permitido para oxigenarse, caminar, porque me parece que eso es lo que nos está faltando. Gracias. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias.